Hablemos un poco de los peajes. Ya Juan Bautista Alberdi, en su clásica obra Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, según su constitución de 1853, refería que la construcción de caminos y canales y demás obras de utilidad pueden ser entregadas temporalmente para su explotación a las empresas privadas que tomen a su cargo el construirlos. La noción de peaje, la utilización del sistema de peaje, generalmente implica la celebración de un contrato de concesión de obra pública, cuando el Estado decide realizar y administrar la obra por intermedio de terceros, constituyendo una excelente fórmula de financiamiento. Su utilidad adquiere especial relevancia en los casos en que el Estado adolece de una insuficiencia de recursos monetarios no necesarios para poder afrontar el gasto que una construcción de carreteras y puentes demanda. Vamos a referirnos ahora a la naturaleza jurídica del peaje. En primer lugar, la norma más relevante en la materia es la Ley 17.520, norma que va a establecer el estatuto jurídico básico regulatorio de esta figura, por medio de la concesión de obra pública por un término fijo a sociedades privadas o mixtas, o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación de estas obras públicas mediante el cobro de tarifas o peajes. Así, el peaje nos va a surgir caracterizado en principio como un medio de realización de obras públicas enmarcado en un contrato de concesión, el cual va a tener la siguiente característica. La administración va a encargar a un tercero la construcción de la obra, pero no paga un precio por esta prestación, sino que otorga la concesión de esta, permitiéndole así al concesionario cobrar a los usuarios de ella una tarifa determinada. Para el establecimiento de las tarifas, por supuesto determinadas por el Poder Ejecutivo con intervención también del concesionario, se va a tener en cuenta el valor medio del servicio ofrecido y la rentabilidad de la obra, y de esta manera se va a definir la modalidad de la concesión. A estos efectos, las alternativas previstas son básicamente a título oneroso, imponiendo al concesionario una contribución o una participación sobre sus beneficios a favor del Estado, a título gratuito y otorgamiento por subvención. Sigamos con esta ponencia refiriéndonos al peaje y a la concesión de la obra pública. La expresión obra pública admite básicamente dos sentidos. Primero, designa bienes muebles o inmuebles del Estado afectados a fines de interés general, como pueden ser, por ejemplo, obras públicas, los caminos, puentes, edificios públicos, ¿no?, entre otros. Y en segundo lugar, por extensión, se asimila el concepto de contrato de obra pública refiriéndose en este caso a los contratos entre la administración y los particulares para que estos construyan tales obras. Según Gordillo, los elementos de lo que sería la obra pública son los siguientes. Primero, se trata de una cosa mueble o inmueble, de una construcción artificial realizada por la mano del hombre por oposición a aquellos bienes que existen en el Estado y que los ofrece la propia naturaleza, también de propiedad del Estado, afectada a fines de utilidad general. Y ahora bien, la relación entre el peaje y las obras públicas es evidente, puesto que, como decíamos antes, este es el instrumento útil para financiar la obra pública. Desde sus orígenes, el peaje nace como un derecho de tránsito, que lo va a vincular inescindiblemente con aquellas obras públicas relativas a proporcionar vías de circulación, tanto de carácter vial como fluvial. Hablemos ahora de la ejecución del contrato de concesión de obra pública. La opinión mayoritaria de la doctrina afirma que la concesión de obra pública consiste en un contrato de derecho público, específicamente de derecho administrativo. De eso, por supuesto, no puede caber duda alguna, en virtud del cual la autoridad, o no debería caber duda alguna, mejor dicho, en virtud del cual la autoridad concedente, que sería la administración pública, otorga a un concesionario, que sería un sujeto de derecho público o privado, el cometido de construir una obra, importando la obligación de custodia en cabeza del concedente, y para el concesionario la de realizar lo necesario para que la obra esté expedita al uso público. El efecto principal de la relación jurídica que se entabla lo constituye el derecho del concesionario a cobrar, por el trabajo realizado y cuidados posteriores, una tarifa a los usuarios, la cual recibe el nombre de peaje. En otras palabras, el público, que es el destinatario de la obra y en cuyo interés se otorga la concesión, es quien va a pagar el precio de la obra. Esta peculiar característica es decisiva
en orden a establecer la distinción con el contrato de obra pública. En este sentido, la concesión se singulariza por el modo de pago del precio, ya que, como decíamos, quienes aportan la remuneración del contratista del Estado son directamente los usuarios a través del peaje y no la propia administración concedente. Es muy importante destacar que del seno del contrato de concesión de obra pública, del cual por supuesto van a ser el cobro del peaje, van a surgir una serie de relaciones jurídicas diferenciadas que serían las siguientes. Primero, la relación Estado, administración pública, concesionario, usuario. Y en segundo lugar, la relación Estado, administración pública, usuario, que tendría su faz administrativa y por supuesto su faz tributaria. Hablemos de la primera de las relaciones, ¿no? La relación Estado, concesionario, usuario. Esta relación está regulada por la llamada delegación transestructural de cometidos estatales. Esta es una expresión que trata de explicar ciertas actividades cumplidas por los particulares, generalmente en su propio ámbito de interés, pero que por imperio de una decisión estatal previa supone la gestión de determinados cometidos o competencias públicas, estrictamente estatales, en un régimen de desempeño compartido con la misma administración pública, una cogestión o exclusivo de autogestión de esta actividad, la actividad que se trate. El concesionario actúa en el cumplimiento de una cierta delegación emanada de la administración, sustancialmente idéntica a la delegación de competencias que se da en la esfera interna, administrativa, tanto en el ámbito de la organización centralizada como descentralizada, pero que por trascender a su estructura se la ha denominado, como decíamos al principio, delegación transestructural. Desde la óptica de esta delegación, la concesión de obra pública puede ser definida entonces como el sistema de ejecución indirecta de una obra pública a través del cual el concesionario delegado recibe del concedente o delegante el ejercicio de competencia administrativa de contratar con un tercero, un constructor, la realización de esa obra pública y por sí mismo o por un tercero efectuar las operaciones necesarias para el buen mantenimiento y explotación de la misma, quedando el pago de todas las inversiones para la construcción, mantenimiento y explotación delegado en este concesionario, quien recibe asimismo el cometido de percibir los ingresos por la explotación de la obra para destinarlos a amortizar la inversión hecha y a satisfacer su beneficio empresario, que puede o no ser participado con el delegante. Como consecuencia de esto que venimos diciendo, parecería que no existe relación contractual entre la administración y el usuario, y tampoco la habría entre el concesionario y este. Esta afirmación implica que el concesionario debe habilitar la obra para que pueda ser utilizada por el usuario en las condiciones establecidas en su contrato de concesión, el cual constituye una verdadera base reglamentaria que proyecta sus efectos hacia el tercero, que sería el usuario, el efecto propio de los contratos administrativos, quien se encuentra obligado por el reglamento de utilización de la obra. Hay que tener en cuenta que el concesionario no es una empresa que ofrece al mercado el uso de la obra a un precio generado por el libre juego de la oferta, ¿no? De oferta y demanda, sino que por el contrario en la explotación de aquella el concesionario se limita a cumplir con sus obligaciones originadas en el contrato de concesión celebrado con la administración concedente. Por esto mismo entendemos que los usuarios de los servicios públicos, de las obras públicas, son administrados, no son clientes, son particulares, ciudadanos administrados, pero no clientes. A modo de síntesis, entre concesionario y usuario existe una relación de derecho público de acuerdo con las reglas de la delegación transestructural definidas en los reglamentos y en el propio contrato de concesión. Hablemos ahora de la otra relación, que es la relación Estado, administración pública, usuario. Esta relación se desdobla en dos fases. La fase administrativa. Hablar de esta se justifica en tanto que el Estado es titular del dominio de la obra pública construida bajo el régimen de la concesión, manteniendo sobre el bien y sobre las condiciones de su uso la totalidad de sus prerrogativas, aun cuando tales relaciones se conduzcan a través de su concesionario delegado. Como contrapartida, el usuario conservará frente a la administración todas las garantías que el ordenamiento administrativo le confiere, trato igualitario respecto del uso de la obra, etc. Hay otra faz, que es la faz tributaria, puesto que entre las prerrogativas que dispone la Administración en el marco del contrato de concesión se destaca la relativa a la fijación del valor de la tarifa que deberán obrar los usuarios de la obra. Por supuesto, nos referimos al peaje.
Es evidente que al hablar del establecimiento y origen de estas tarifas entramos en pleno en el campo de las cargas fiscales, cuya imposición supone el ejercicio del poder tributario del Estado. Como sabemos o debemos saber, este consiste en la potestad estatal de crear y exigir tributos con relación a personas o bienes que se encuentran en la relativa jurisdicción. El sujeto activo de la relación tributaria es por antonomasia el Estado, lo que en términos de la relación que estamos tratando se entendería de la siguiente manera. En el caso del peaje, como decíamos, es claro que el poder tributario está en cabeza de la administración concedente, mientras que la competencia tributaria, que es originariamente estatal, le va a ser delegada al concesionario de la obra, así que va a operar como un verdadero agente recaudador. En lo que respecta a la naturaleza jurídica del peaje, la tarifa, ¿no?, que es el término utilizado en la ley 16.520, en tanto involucre una extracción pública, parece sin lugar a dudas orientarnos para la afirmación de que la naturaleza es eminentemente tributaria. Y en este sentido, los fondos que van a ser producto de esta recaudación se van a incorporar primariamente, en principio, al tesoro público y no al concesionario y no al co-contratante de la administración. Si bien esta última delegó en su recaudación y gestión en el marco contractual de esta concesión. Y con esto damos por terminado el tema de peajes en esta breve exposición al respecto y nos despedimos hasta la próxima vez.